vida como autista, porque yo autista no es igual a otras mujeres, ni a otros hombres, ni niños ni niñas. Entonces la mía en específico, puedo decir que he construido recursos de alguna manera para llegar a donde he llegado, y pues eso me ha ayudado bastante. He tenido recursos, he tenido redes de apoyo que han sido bastante importantes para estar en este momento de ahora. En mi caso, yo tengo un nivel 1 en el cual pues mis necesidades o mi nivel de ayuda está muy orientado a cuestiones sensoriales y a cuestiones sociales también y rígidas. Nuestra invitada de hoy es Dani. Dani es maestra en psicoterapia individual y grupal con un modelo de intervención con enfoque cognitivo-conductual. Hola Dani, gracias por haber aceptado la invitación. El tema en el que me gustaría que gire nuestra conversación es un tema que yo sé que a muchos de nosotros nos interesa y normalmente conseguir información de un profesional no es tan fácil, ¿no? O sea, podemos googlear, podemos buscar información y siento que a veces en las redes sociales por la amplitud del tema puede ser algo complicado tener respuestas o información muy puntual. El tema que Dani y yo vamos a platicar el día de hoy es el autismo. Vamos a platicar sobre el autismo. Así que, ¿qué te parece, Dani, si empezamos con una pregunta general, ¿no? que normalmente todos nos hacemos? ¿Qué es el autismo? Ok. Bueno, mencionaste algo que esta parte de hablar como con un profesional, pero también quisiera como enmarcar en esto que dices, hablar también en primera persona. Entonces, para dar la definición, ¿no? En términos clínicos, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo y pues bueno, se ubica, tenemos dos manuales diagnósticos, el CIE-11 y el DSM-5, los cuales tienen ciertos criterios y clasificaciones para poder explicar el autismo. Normalmente se basa en identificar los criterios que tienen que ver con la dificultad en el lenguaje y la comunicación, la interacción social, en los intereses restringidos, por mencionar algunos. Hay una confusión que existe muchas veces en cuanto a los niveles o grados de autismo, lo cual es un error debido a que muchas veces las personas lo interpretan como qué tan autista es la persona. Y estos grados o niveles que identificamos en los manuales diagnósticos hacen más referencia al nivel de ayuda que la persona requiere y más bien las necesidades que tiene a partir de ser una persona autista, porque el autismo no es algo que se caracterice o que se identifique de una forma lineal, sino más bien es algo que se observa en un espectro, por eso se llama trastorno del espectro autista. Es como que pongas una paleta de colores y puedes ver que hay diferentes tonalidades, pero son diferentes tonalidades. O sea, no es como hay más azul que el azul, sino que son azules, pero en diferentes tonalidades. Entonces, una persona autista no es igual a otra persona autista, ni tiene más autismo que otra. Qué bueno que mencionas eso porque muchas veces sí he escuchado yo la pregunta coloquial de qué tan autista es o qué tan profundo es el autismo que tiene tu hijo, tu pareja. Me explico, si es muy común que yo lo preguntara. ¿Cuáles son los niveles en los que se clasifican? Ok, está el grado 1, 2 y 3, en donde el grado 1 es el que se habla de que las personas, pues el nivel de ayuda que requieren es un nivel de ayuda leve, en el cual a lo mejor tienen alguna dificultad en cuanto a la interacción social, la rigidez cognitiva pudiera ser, también se puede considerar problemas o dificultades sensoriales. El siguiente es moderado, en donde
entran como engloban las mismas dificultades, no son las únicas. Estamos hablando de que si hablamos del espectro y lo dividimos en muchas partes, vamos a encontrar miles de características, por eso se habla de un espectro. Y en el nivel 3 se habla igual nuevamente del nivel de ayuda, que a lo mejor es un nivel de ayuda más, una necesidad más grande que la de un nivel 1. Entonces, a eso se refiere, ¿no? A lo mejor las personas que están en un nivel 3 pues tienen esa dificultad para poder comunicarse a nivel verbal, no desarrollan el lenguaje, en la interacción social, la forma en la que estructuran el contexto, cómo lo interpretan, ya de por sí desde el nivel 1 y 2 y 3 es muy diferente, pero eso no quiere decir que no se comuniquen. Entonces, por eso te digo que se clasifica de esa forma. En mi caso, yo tengo un nivel 1, en el cual pues mis necesidades o mi nivel de ayuda está muy orientado a cuestiones sensoriales y a cuestiones sociales también y rigidez cognitiva. Entonces, en cuanto a, bueno, ya más adelante creo que vamos a hablar un poco de eso, pero bueno, por eso te decía que prefiero explicarlo como en primera persona, porque de alguna manera creo que es mejor, porque yo no puedo explicar cómo vive el autismo otra persona, si no soy yo. Okay. Me gusta mucho que sea en primera persona, porque la intención es esa de poder conocer por medio de tu experiencia cómo se puede definir o cómo se puede encontrar el concepto del autismo. ¿Cómo se manifiesta el autismo? Bueno, de acuerdo a los manuales diagnósticos, vamos a hablar de ellos, sin embargo ya hay como muchos estudios y actualizaciones en las cuales se identifican muchas más características. Pero si nos vamos a eso, vamos a encontrar que por ahí de los años 40 es cuando se empieza a identificar pues las características en estudios de niños masculinos, estamos hablando, pues empiezan a haber observaciones de conductas de intereses restringidos, empiezan a haber dificultades en la interacción social, y entonces se empiezan a hacer como los estudios para poder determinar de qué es lo que se estaba manifestando y qué nombre le podían dar. Entonces, durante toda esa época, pues hacen estudios, inician, de hecho es cuando se empieza a identificar el Asperger, que el Asperger ya no es un diagnóstico aislado, sino que es parte del autismo, porque se identificaron características bastante similares al trastorno del espectro autista, entonces se integra. Y bueno, se identificaba que en los menores pues habían conductas de STEAM, había un atraso en el lenguaje o en el desarrollo del lenguaje, como te decía, no quiere decir que no se comunicaran, pero había un atraso en el lenguaje. Se identifica también pues estas conductas estereotipadas, se puede identificar pues, por ejemplo, en la interacción social, algo que se podía mencionar, pues era un poco esta parte del sostener una interacción social esperada o dentro de las clasificaciones normales, como sostener la mirada hacia la otra persona, poder establecer un diálogo, una conversación. Entonces se identifica que hay como una dificultad para eso, se encuentra limitado, restringido, ¿no? Entonces, hablando de manera como a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, no sé, en mi caso, ¿quieres que yo te...? Sí. Bien. Bueno, en mi caso, yo tengo un diagnóstico tardío. Mi diagnóstico lo realizaron el año pasado. Entonces mi psicólogo me decía que era closetera autista porque me daba mucha pena decir que soy autista, ¿no? Cuando me diagnosticaron, no porque fuera algo malo, porque temía o sea, cómo me iban a percibir. Entonces, pero bueno, desde muy chiquitita me sé mi historia porque me la han contado y cosas que recuerdo porque tengo algo muy característico que yo recuerdo. Mi memoria anterógrada es bastante muy buena, entonces yo recuerdo incluso lo que dijo la gente y aunque ellos no lo recuerden, yo les puedo decir cuándo, cómo y dónde lo dijeron y qué ropa tenían y todo. Entonces, cuando yo estaba chica, desde muy pequeña yo tuve problemas desde que me contaba mi mamá, por ejemplo, no, tú me dices mucho trabajo porque tú llorabas un montón, yo me desmayé varias veces porque tenía que esperar para darte la leche porque era sobresaltos. El lenguaje, por ejemplo, yo no me comuniqué, haz de cuenta que de los hitos de desarrollo dentro de la norma, pues yo
no me comunicaba con las personas. No quiere decir que no supiera hablar, sino que no me comunicaba. Okay. Entonces, desde muy chiquitita yo tenía problemas sensoriales. Yo, cuando me vestían, me ponían la ropa y yo me la quitaba. Me quitaba la ropa porque, bueno, quiero pensar, ya de adulta sé qué es, pero quiero pensar que me pasaba lo mismo que me pasa ahora, que no me gusta cómo se siente. Entonces, y pues en ese tiempo, pues tus papás escogen qué ropa te va a poner y qué tela van a usar, y pues no es como que puedas escoger, ¿no? Entonces, pues se cuenta que me vestían y más tardaban en eso que yo estaba así arrancándome la ropa, los zapatos. Era una niña bastante solitaria, incluso en la escuela llegaron a hablar a mis papás pues para preguntarles qué onda, ¿no? Pero pues estamos hablando de 1900, en los 90 más bien, ¿no? En donde apenas en 1994 se establecía, pues se integraba, vamos a decir que el Asperger en ese tiempo en los manuales diagnósticos. Entonces, de aquí a que llegara a Yucatán, pues estamos hablando que era un poco complejo que me diagnosticaran adecuadamente, ¿no? Entonces, pues yo tenía esas dificultades, la interacción social era bastante limitada, el juego que yo tenía era bastante, era un juego bastante restrictivo, o sea, es decir, yo jugaba sola, mis hermanas hasta ahora me burlan de que yo era la amiga de las hormigas y las cositas que se ponen en el cabello. Los chipis. Invisibles. Ah, güey, los invisibles. Ajá, mis hermanas siempre me dicen que era con lo que yo jugaba, ¿no? O sea, que me sentaba y jugaba. Era un juego muy solitario. Entonces yo podía estar como con mis primos y todo. Y no es que no quisiera jugar, sí quería jugar y a veces sí jugaba, pero a veces creo que igual como me pasa ahora, a veces como que no me interesa y no me involucro en las cosas, ¿no? Entonces pues de niña eran como que muchas características así, dificultad para integrarme, me aislaba. Me acuerdo que yo escribía mucho, me gustaba escribir cuentos. Y de hecho es algo que hasta ahora hago, me gusta mucho escribir, pero pues es como que solo para mí, ¿no? Entonces, en ese tiempo sí, soy muy imaginativa, ¿no? Entonces, eso es algo que sí recuerdo muy puntual porque en mi casa teníamos un segundo piso y me gustaba subir a jugar allá, pero realmente mi juego era, tenía un castillo de cuentos y era leerlos e imaginar todo. O sea, eso era para mí mi juego, ¿no? Y mis intereses bastante rígidos y así. Entonces es como que lo que identifico que había cuando me hicieron el diagnóstico el año pasado, pues fue precisamente porque yo ya estaba muy cansada de que desde que tengo memoria, cada vez que yo experimento como cambios significativos, hay un desajuste emocional y del sueño. Yo siempre he tenido problemas del sueño y desde pequeña lo asocio a las historias de mi mamá, ¿no? De que siempre estaba desde muy chiquitita. Y, y pues entonces pues yo ya estaba muy cansada de eso y pues dije ya, o sea, voy a buscar otra opinión porque ya me fastidié. Y pues fue que hice como... no lo hice en ese momento. Una persona me recomendó con alguien y justo también porque una amiga notó. Mis amigos siempre notan cosas, mis muy amigos, ¿no? Pero pues así como que así es. Pero una puntualmente me dijo, no está bien lo que te pasa. No sé, tienes algo, me dijo mi amiga. Y yo, no creo, sí. Y ya pues de ahí empezó como la espinita. Igual mi hermana me llegó a decir, ¿no? En algún momento, de repente, es que eres muy impulsiva, que no sé qué. O sea, de repente eres demasiado impulsiva. Y yo, no es cierto. Y así, ¿no? Entonces como que todo eso lo junté y dije, bueno, voy a ir a otro lado a ver qué onda. Y ya ahí me mandaron con la neuropsicóloga y la neuropsicóloga me evaluó y me dijo algo muy curioso. Tienes rasgos autistas, pero miras a los ojos, entonces pues no creo que seas autista, me dijo. Pero pues para eso yo ya iba con un psiquiatra y pues, pues le llevé mi informe al psiquiatra y el psiquiatra me dijo, no, te voy a mandar con un especialista en autistas, me dijo. Y yo, pues yo ni sabía, ¿no? Que yo la verdad, yo trabajo desde la clínica, pero pues yo no le tomaba relevancia, no es que no sea importante, pero yo decía, no trabajo con niños, yo me dedico más a trabajar
trastornos del estado de ánimo y la ansiedad. Yo sabía que cursaba por ansiedad, por escoriación, todo el tiempo estoy rascándome, a veces muy fuerte, de hecho. Y y pues dije, pues no, ni en cuenta. Entonces me mandan con psicólogo especialista en autistas. Para eso ya me habían diagnosticado con déficit de atención, lo cual igual identifico perfectamente. Pero ya pasó por 3 meses de evaluación. Ahí es donde hice todo un escrito, porque ya me había fastidiado de repetir como que la misma historia. Entonces me senté un día y escribí esto de la infancia, porque te digo que la memoria la tengo bastante bien. Y ya, pues lo llevé, y 3 meses de evaluación, en donde evaluaron precisamente los hitos de desarrollo, que eso es muy importante para poder emitir un diagnóstico. Y pues obviamente tiene que ser una persona especialista en el diagnóstico de autismo, ¿no? No cualquier persona puede emitir este diagnóstico, porque es muy fino, o sea, y sobre todo porque necesita tener actualizaciones. Entonces, ahorita te voy a decir por qué. Y ya, entonces, pues ya después de 3 meses me dice, eres autista, me dijo. O sea, y yo, no soy autista, yo no me identifico con una persona, o sea, ser autista. ¿Por qué no te identificas con eso? Porque, o sea, se va aparte, nuevamente te digo, ya había leído muchas cosas y sí me identificaba con las descripciones, pero yo decía, no, todos tenemos rasgos de personalidad, o sea, no. Entonces, el psiquiatra igual, o sea, ya me había dicho, o sea, es que sí, es visible para ellos, ¿no? Y ya entonces, pues ya me lo dijo, y entre sí me puse a llorar, ¿por qué? Y ya luego me quedé así, o sea, toda tu vida has vivido así naciste, ¿para qué lloras? ¿No? O sea, y ya fue cuando como que empecé a procesarlo y a entender un poco mi historia de vida, ¿no? Y el por qué muchas veces he actuado como he actuado, el por qué muchas veces no me he sentido integrada en la sociedad con mis pares, y pues realmente me sirvió para ser más amable conmigo, porque pues la verdad es que por mucho no lo he sido, soy demasiado autoexigente, y pues eso realmente creo que ha disminuido igual mi ansiedad. Al momento de saber el diagnóstico, ¿eso te ayudó a que todo lo demás fuera más suave? Al principio no, porque me daba, como te digo, tenía como que muchas cosas que responder, porque hay algo que se llama masking en el autismo, y yo soy una actriz del masking. O sea, se cuenta que si estás, lo explico a veces de esa manera, es como una obra de teatro en la que eres la única actriz de todos los personajes, ¿no? Entonces, cansa. Okay. Es muy cansado. Entonces, ahí me explicó el psicólogo y el psiquiatra, me explicaron que hay algo que se llama masking, que es muy común en las personas autistas, sobre todo en las mujeres, y que pues, los manuales diagnósticos están hechos a partir de bases experimentales de estudios en hombres, en varones, y no en mujeres. Entonces el diagnóstico en las mujeres es un poco más difícil, porque hay una tendencia de enmascarar por la conducta de imitación. No quiere decir que los varones no lo hagan, pero en las mujeres, también por los estereotipos que se establecen, pues es un poco más difícil de poder diagnosticar. Entonces, pues yo he hecho muchísimo masking. De hecho, cuando estuve ahí recordé una vez que, bueno, una de varias veces que mi mamá me dijo, una vez que me llevó a una fiesta, y yo subí al carro y estaba hablando como mi amiga, y me dijo, ¿por qué te comportas como ella? Hablas como ella. Y yo no me daba cuenta de eso. No es cierto. Sí, estás hablando como ella, estás haciendo como ella, Entonces ahí, pues obviamente ni siquiera sabes por qué lo haces, nada más lo estás haciendo, pero yo siempre sentía, es que no encajo, no sé, y también, pues obviamente, pues sí sufrí mucho bullying desde la primaria. O sea, desde la primaria a mí me bulleaban mucho de entrada, porque entré a la primaria bien chiquita, o sea, no entré como a la edad de todos los niños, yo entré adelantada. Entonces, pues eso también para mí fue un conflicto, porque no me podía integrar y no hablaba tanto. Entonces, esa era una dificultad. Y pues en la secundaria igual fue más difícil, porque es cuando se empieza a manifestar más el cuadro del autismo, vamos a decir, o no sé si más, pero en mi caso así lo identifico. Pero pues no sabía nadie, ¿no? O sea, que
podía hacer eso y pues tenía muchísimos problemas. Me aporreaba la cabeza, de hecho, cuando tenía como crisis. Eso desde niña, me aporreaba la cabeza o me rascaba demasiado, o sea, siempre había... Y eso ya entendí ahorita que es por la sobrecarga sensorial que tengo, o sea, tengo esa, la mayor dificultad que yo tengo, de hecho, en el autismo. Y por eso hacía esas cosas, o sea, en la escuela los ruidos de mis compañeros o todo eso, y yo también intentaba ser ruidosa y hacía y gritaba. Si tú le preguntas a las personas, o si yo les comento, es que no pareces autista, me dicen, ¿no? Y yo, no, pues ya sé, o sea, si tú viste, tienes una formación de lo que debe de ser en tu cabeza, ¿no? O ves a Sheldon y a la doctora Wu, pues vas a decir, pues no eres, porque pues los estereotipos. Sí. De hecho son personajes donde se tienen que marcar ciertas cosas como para que la gente los identifique. Fíjate que ahora que empezaste a platicarnos, dijiste en 1940 se basaba en estudios de niños varones. Por ahí de los 40, creo que fue en 1947. Y otra cosa que me llamó la atención y que sí yo ya me había percatado por comentarios de compañeras psicólogas, amigas que estudiaron conmigo, que muchos de los manuales diagnósticos estaban basados en criterios de estudios sobre varones. Y ¿existe alguna diferencia entre la manifestación del autismo en mujeres y hombres? Vamos a decir que el criterio, por ejemplo, estas conductas de las estereotipias, los intereses restringidos, o sea, se manifiestan. Lo que sucede es que en las niñas, como hay una mayor tendencia al masking, que es el enmascaramiento, es decir, la conducta por imitación, pues es un poco más complejo poder identificar esto, pero si tú observas la dinámica de la niña, el juego, o sea, todas ese tipo de cosas, o sea, características, pues puedes a lo mejor darte cuenta si conoces cómo se puede hacer un diagnóstico. O sea, porque o sea, las niñas, por ejemplo, puedes ver que son niñas que son retraídas, pero también en el mismo contexto, pues ha establecido, es que las niñas son más tímidas que los niños, es que, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a partir de, por ahí, no recuerdo, eso sí, no recuerdo muy bien la fecha cuando se establece el término de neurodiversidad, es cuando se empieza a hablar de las mujeres dentro de la neurodiversidad, que este término se establece, no es un término clínicamente establecido, sino es un término para dar reconocimiento a las personas que se encuentran dentro de la neurodiversidad y pues para posicionarlas socialmente como personas con derechos, porque pues muchas veces las personas con cualquier problemática, dificultad, discapacidad, no me gusta usar el término de discapacidad de hecho, tienen que adaptarse al entorno, no el entorno se hace también para ellos. Okay. Entonces por eso se crea ese término de neurodiversidad, ese concepto, y pues bueno, a partir de ahí se hacen muchos más estudios en mujeres, y de hecho hay mujeres muy importantes que han hecho pues grandes aportaciones para el diagnóstico en mujeres, que es esta Grandi, no sé si lo ubicas. Había una película en Netflix de ella. Sí. Hace poco, en noviembre, llegó a Mérida porque hubo un congreso de autismo. Entonces ella ha sido muy importante, entre otras personas, para el diagnóstico en mujeres. Entonces, ahorita vas a encontrar que mucha gente habla de autismo, muchas mujeres hablan de autismo porque hay una mayor apertura y entonces ya se identifica que si antes era 1 de cada 40 niños, o sea, ahora es 1 de cada 10 niños y niñas también, ¿no? Entonces ya hay mayor apertura, mayor aceptación y mayor conciencia, aunque pues aún falta mucho, porque todavía no estamos como en una sociedad que integre también esta diversidad, ¿no? Como se esperaría. La experiencia que yo tengo con el concepto del autismo
Sí empezó en la carrera, con concepto de definiciones y todo, con los manuales diagnósticos, pero yo tengo un hijo de 3 años y empezamos a notar yo y mi esposa que tenía ciertas diferencias, no reaccionaba al nombre, no tenía contacto visual y pues empezamos a decir, empezamos a tomar como que decisiones, ¿sabes qué? Es momento, porque pues, en la época en la que yo fui niño no estaba tan a la mano alguien que pudiera diagnosticarte. Y buscamos un especialista, un neuropediatra especialista en autismo. Y lo contactamos y sacamos una cita. Y nos dio una opinión. Buscamos otro neuropediatra para secundar la opinión. Y en el proceso de llegar al primer especialista, nosotros nos topamos con el temor de padres, ¿no? Porque como te decía al inicio, la información que nosotros podemos tener, al menos yo puedo decirte que desgraciadamente la empecé a buscar en lugares donde no, en lugar de ir directamente al especialista y preguntarle, ¿sabes qué? Tengo estas dudas sobre mi hijo. Y buscar la información por mi cuenta, lejos de darme de verdad algo para conocer, me empezó a dar más miedo que algo que me diga, ¿sabes qué? Vamos. Y es esto de tomar la decisión de ir con un especialista es muy bueno porque luego yo me acuerdo que llegaba, cuando yo empecé mi lado de clínica, llegaba gente y me decía, tengo autismo. Yo le decía, es que eso no te lo puedo diagnosticar. O sea, yo puedo a lo mejor ver ciertos rasgos, pero en realidad tienes que ir con un especialista. Y también conocí gente que se autodiagnosticaba por leer la información. Entonces, la gente a veces no sabe que un manual diagnóstico yo puedo agarrar y leer y encajo en... Tengo todo. encajo en todo, exacto. Y una de las cosas que puedes aprender cuando hablas con un especialista o con la persona que tiene la experiencia es, por ejemplo, ¿cuáles son los rasgos del autismo en mujeres adultas? Los rasgos ocultos. Sí, y de hecho, hasta por eso te hablaba de la actualización, porque en la primera opinión que yo tuve fue, tienes rasgos autistas, pero, o sea, fue el término, pero miras a los ojos. Y yo, pues sí miro a los ojos, ¿no? Pero no todo el tiempo. Pero no se lo dije, ¿no? O sea, es algo que yo pensé porque no quería también como enfrentarme a lo que me iba a decir. Digo, porque yo estaba así de que, ay, no, y ya pues fue que el psiquiatra me dijo, no, te voy a mandar aquí porque pues estoy observando cosas, ¿no? Entonces te tengo que mandar. Y ya, y pues eso que te comenté. Tu pregunta fue, ¿cuáles son los rasgos ocultos? Del autismo en mujeres adultas. Bueno, es importante recalcar que todos tenemos rasgos de personalidad, porque entonces puede suceder que como personas, individuos que somos todos, podemos decir, como cuando llega alguien y dice, tengo ansiedad, y le dices, pues sí, todos tenemos ansiedad. O sea, la ansiedad es una respuesta que sucede ante el peligro percibido, el peligro real. Un trastorno de ansiedad es la explicación, ¿no? Entonces, pero entonces muchas veces por tener ciertas características nos podemos asumir, y eso pasa a veces con el autismo, ¿no? De que, pues estás diciendo esto y esto y esto, pues entonces yo también soy autista. Y no, porque las manifestaciones son 10 veces más de las que, o sea, puede experimentar una persona que las que se le llaman neurotípicas. Entonces, que pues, las personas, ¿no? En general. Y bueno, ya dicho esto, entonces, bueno, las características ocultas. Sí. Ok, perdón. Pues bueno, te vuelvo a repetir. Yo prefiero hablar en primera persona porque, no como especialista, porque yo no me especializo en autismo. Apenas voy a tomar una certificación en marzo, entonces, pero todavía no soy. O sea, sí he leído muchísimo desde hace casi un año porque pues ha sido mi tema de interés
desde que me diagnosticaron, pero no me considero una persona experta profesionalmente en el tema, pero sí desde mi experiencia de mi vida sí soy experta. Entonces, pues bueno, en mi caso, la verdad es que hubo un día que me senté a hacer un ejercicio reflexivo bastante doloroso, en donde identifiqué que parte de los rasgos ocultos o características ocultas más bien que yo tengo, pues te vuelvo a repetir, el masking. O sea, yo imitaba muchas cosas. Por ejemplo, a mí me cuesta trabajar, es la primera vez que lo voy a decir públicamente. Tengo un amigo, de hecho, que siempre es como muy sarcástico, muy bromista y todo. Y yo la verdad no lo entiendo. Pero, o sea, hay cosas que sí entiendo y sí sé por exposición a eso. Entonces, yo siempre uso Google para buscar qué significan las cosas que algunas veces dicen las personas. Incluso cuando daba clases y los alumnos me sacaban de mi estructura de lo que yo tenía que enseñar para preguntarme cosas como una consulta general de algo que no estaba dentro de la clínica, era así como, lo voy a buscar, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, pues yo prácticamente he hecho masking todo el tiempo, sobre todo en la secundaria, en la preparatoria. Yo imitaba, yo no identifico o sea, si es uno nuevo, la verdad no lo voy a identificar y a veces lo tomo como literal y me ofendo. O sea, sí, así como que no me gusta lo que está diciendo, ¿no? Yo antes, cuando estaba más chica, yo no tenía filtros y pues había gente que estaba muy orgullosa que yo dijera las cosas tal y como son, pero a veces era ofensivo sin querer ofender, ¿no? Entonces era como muy literal, muy directo. Entonces conforme fui creciendo me fui dando cuenta como que creo que a veces no debes decir las cosas, ¿no? Pero sin embargo es algo que sigo haciendo, o sea, es algo que la verdad sí sigo haciendo. Otra cosa que tengo, por ejemplo, al menos en mi caso, pues lo oculto más bien es ocultar que no sabía cómo comportarme socialmente. Creo que eso es lo oculto, ¿no? El hecho de muchas veces no saber cómo tengo que actuar ante ciertas circunstancias. Y eso me metió en muchas situaciones que no me hubiese gustado estar. O sea, en muchas situaciones que me dolieron demasiado en toda esa etapa de vida. Y pues ya, ¿no? Ahorita las comprendo y digo, bueno, pues ya lo entiendo, no, ni juzgarme, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Y igual soy muy justiciera y eso me mete en problemas. Eres rebelde. Soy muy justiciera en el sentido de, desde muy chiquitita, de hecho. O sea, yo me acuerdo que cuestionaba muchas cosas y, por ejemplo, tenía conductas impulsivas. Ahorita ya están bastante reguladas, pero tardó mucho, ¿verdad?, para que las regulara. Y a veces, no sé, una vez una niña que se perdió y yo estaba, o sea, creo que era un año más grande que ella y yo le dije, vamos, te voy a llevar a tu casa. Y ni le avisé a nadie, la llevé a su casa. O sea, esas cosas como que no me di eso, o sea, mi mente, pero cuando me topo pues cuando eres niño a lo mejor no se nota tanto, pero entonces cuando eres adolescente y empiezan a ver como subgrupos, empiezas a definir tu personalidad, a construir esto, yo no podía construir eso. Me costaba mucho trabajo y yo hubo mucho tiempo, de hecho mi hermana me burla a veces de que, ay, ¿te acuerdas cuando querías tomar tu ¿qué me decía? Tu diazepam, me decía. Porque te lo juro que hubo un momento que decía, ya no quiero vivir, que no sé qué, pero era por la misma, o sea, ya viéndolo de forma en serio, yo no sentía que me integraba nada. O sea, yo me llevaba con personas, yo nunca pude hablar de lo que a mí me interesaba de verdad. No sentía que yo estuviese integrada a eso, a mis pares, para poder hablar de lo que me importaba. Y también me di cuenta que yo sí quería socializar, pero también no sabía cómo hacerlo. Por eso imitaba muchísimo y me metía en situaciones que no estaban padres. Entonces,
y pues que sí me generaba tanto problemas con otras personas como también mucho dolor. Y el dolor que yo he experimentado está cañón. Y eso es algo que también me explicó el psicólogo. Me dice, es que cuando tus emociones son demasiado intensas, o sea, son demasiado intensas, que yo me encerraba, se cuenta, no sé, me peleé con una amiga y me encierro 3 días a llorar que me peleé con ella, pero así intenso, así, sufriendo. Y ya después de eso, no pasa nada, pero entonces ese es el problema que yo tengo. A mí me cuesta mantener las relaciones en el tiempo, o sea, muchas veces no es difícil para mí interactuar, pero mantener las relaciones sí. Okay. Entonces, desde cuenta que pasaban esas cosas y yo, ya estuvo, ya no le voy a hablar más. Y ya. Entonces, yo no tengo un grupo de amigos amplio realmente, pero los que tengo son demasiado valiosos porque son personas que me entienden, que se preocupan genuinamente por mí desde una amistad. De hecho, tengo una amiga que me decía, no debes de asumir que toda la gente son tus amigos, porque yo hacía eso. Ya me llevo, es mi amiga. Es mi amiga. Mi amiga no sé qué. Y esta amiga no es tu amiga. No es tu amiga. Yo soy tu amiga por esto y esto. Esa persona no es tu amiga. Y mira, son estas. Y yo no identificaba como las intenciones de las demás personas. De hecho, eso es algo que descubrimos también, que es una dificultad, de que no identifico las intenciones que pueden tener los demás, y yo en mi sentido de te voy a ayudar o eres esto, pues, quiero ser una buena amiga, pues ahí la riego, ¿no? Entonces, y voy, ahí me lanzo y de repente, pues, chispas, pues no era mi amiga. ¿No? Y yo, Entonces es lo que te digo, esas cosas, cualquier persona que escuche puede identificarse. Entonces, lo que me explicaba el psicólogo y el psiquiatra, sí me dice, porque yo le decía, es que no, porque esto cualquier persona le pasa, le decía, cualquier persona le puede pasar. No, porque así como te pasa a ti, no le pasa a ellos. ¿Cómo lo sabes? Le decía. Y ya me explicaba, tú trabajas con esto y esto, y tú identificas que una persona con depresión está así, pero una persona triste no. Ahí está la explicación. ¿No? O sea, una persona con depresión está anedonia, está así, una persona triste está triste. Entonces, yo, pues sí, ¿no? Y así fui comprendiendo esa parte. Y te digo que ahorita a lo mejor, a veces, una vez una amiga me dijo, ahorita ya pareces más autista que antes. Y sí, le dije, o sea, sí, porque ya acepto que soy una persona autista y ya pongo límites y ya, pues estoy intentando, bueno, no estoy intentando, estoy definiendo totalmente quién soy yo, sin estar enmascarando, queriendo, pues no sé si quieres agradar, porque igual he identificado que no me interesa eso, pero no sé, simplemente creo que por no saber algunas normas sociales, más que nada. Fíjate que dices algo muy interesante, porque en el aspecto de que la gente pueda decirle a otra persona después de un diagnóstico, oye, es que tú ya pareces más una persona depresiva o ya pareces más una persona autista. A veces la otra persona o las personas no entienden que cuando entendemos qué nos pasa, ya tenemos la libertad de ser nosotros. Una aceptación. Exacto. Entonces no es que parezcamos, es que ya no tengo que quitarme cuando me siento mal, ya puedo decir, sabes que este es un límite, esto no me gusta. Y empiezan a conocer nuestra rigidez o la rigidez de nuestras decisiones, y ahí dicen, bueno, sí, ¿no? O sea, eso es muy interesante, porque igual como una persona puede identificarse al escuchar a una persona con un diagnóstico de autismo y decir, oye, si yo también lo hago, sí tiene que tomar en cuenta que hay parámetros. Mencionaste el de la depresión, pero la depresión es después de cierto tiempo de presentar ciertas características. Estar cursando, sí, ciertos signos y síntomas. Y lo mismo es con cualquier dificultad que podamos tener, porque igual está la parte de la gente que puede decirte, como los consejos de amigos, cuando estás triste y te dicen, no estés triste. Y dices, como no se me había ocurrido antes. Sí. Entonces, hay gente que puede ver a un niño autista que no es su hijo, o a una pareja autista que no es su pareja, y empezar a suponer que todo lo puede cambiar en base a una decisión porque él puede.
O sea, decir, si yo no quiero interactuar, pues no interactúo. O si quiero interactuar, voy y lo intento. Entonces, hay gente que puede ver ese lado de decir, bueno, pues la gente autista si quisiera, pudiera ir y hacer interactuar. Entonces, no es tan... No, así funciona. Exacto. O sea, no funciona de esa manera. Por ejemplo, el diagnóstico sirve, en mi caso, pues para poder decir, ok, primero que nada, comprenderme, ser amable y también, pues, ahora sí que decidir si hay cosas que yo quisiera aprender y cambiar, lo cual no es fácil, créeme, porque lo estoy haciendo, como tengo mucha rigidez cognitiva, que yo ni siquiera tenía idea, yo según, así como nada que ver, ¿no? Pero entonces ahí cuando empieza, pues obviamente la confrontación, mi psicólogo, o sea, es muy directivo, de hecho, me dice, mira, es que haces esto. O sea, hace poco, en diciembre, tuve como una discusión con una amiga por algo, o sea, no lo voy a decir, ¿no? Y y ya ella me escribió un mensaje en enero, pero yo no le, o sea, yo es que no le voy a contestar. Pero ahorita digo amiga porque estoy trabajando en el hecho de no desvincularla de mi vida porque es mi amiga desde hace más de 10 años. Entonces, por eso hablo de ella como mi amiga, porque es el trabajo que estoy haciendo de no, haz de cuenta que poner el RIP ahí y ya Okay, resistes, okay, ¿no? Entonces, pero no le he contestado. ¿Pero por qué no le has contestado? Que no sé qué. No, pues todavía no quiero contestarle, ¿no? Entonces, esas cosas me pasan. Y también por el otro lado, porque te digo, son dos cosas como bastante polarizadas, porque cuando murió mi abuelo, que era como la persona con la que yo tenía un apego tremendo, no, hombre, fue así un sufrimiento terrible que mucha gente no entendió. O sea, no entendían. Y yo sé que fastidiaba porque pudieron verbalizarlo a alguna persona en ese tiempo con la que convivía, de que ya estaba harta, pero no era algo que yo podía controlar. Entonces sí, te digo, a veces está como muy, hay una polarización bastante. Fíjate que ahora que mencionas todo eso, viene a mi cabeza preguntarte cómo es la vida de una mujer adulta con autismo. Ok, bueno, actualmente que te digo que ya como que ya descubrí muchas cosas, pues vamos a decir que ni es fácil ni difícil como la vida de las demás personas, mi vida como autista, porque yo autista no es igual a otras mujeres autistas, okay, ni a otros hombres, ni niños, ni niñas. Entonces, la mía en específico, puedo decir que he construido recursos de alguna manera para llegar a donde he llegado, y pues eso me ha ayudado bastante. He tenido recursos, he tenido redes de apoyo que han sido bastante importantes para estar en este momento de ahora, y pues actualmente pues prácticamente es como que ya identifico como ya acepto un poco más como soy. Ya no tengo la necesidad como antes, o más la idea, creo, de complacer o de intentar integrarme. Me gusta integrarme, pero ahora sé que yo me puedo integrar con las personas significativas para mí y está bien. Antes no era así, te das cuenta que, no sé, tú, Will, te acercas y, oye, Dani, ay, sí, es mi amigo Will. Y entonces empiezo a observar cómo es Will porque me tiene que gustar lo que le gusta a Will. No, ahorita ya esas cosas no son significativas para mí. Y de hecho se puede observar incluso en la manera en la que me comunico, quizás, en la aceptación que tengo muchas veces para poder decir, porque antes, no sé, me decían en la escuela, vas a exponer, y era horrible para mí, o daba una plática, lo que te platicaba hace rato, ni miraba a la gente, o sea, la gente piensa, creo que yo los miraba, ni los miraba, yo miraba así arriba de sus cabezas o algo, sus pies, o sea, esas cosas, ¿no? Entonces, ahora ya puedo como reconocer, ¿sabes qué? Estoy nerviosa, como te dije hace rato, ¿no? Desde cuando me invitaste y nada más no venía. Entonces,
ese tipo de cosas ya puedo aceptar y ya no hay una autoexigencia, porque yo soy muy autoexigente, soy muy perfeccionista en muchas cosas, pero estoy tratando de regularlo también. Esta parte de mis necesidades, que lo que te platicaba también hace un momento, que descubrimos que pues yo, mujer adulta, autista, y también durante mi demás vida, yo no identificaba tanto mis necesidades, entonces fisiológicas, no es como que las sintiera, entonces a veces yo podía pasar mucho tiempo sin comer, mucho tiempo sin ir al baño, muchas de esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas que me interesan y no lo puedo dejar de hacer. Entonces ahora yo ya me identifico, ya tengo más recursos, no es que lo identifique más, porque la verdad es que a veces no, pero ya tengo más recursos, tengo un asistente, entonces mi asistente me ayuda muchísimo, me deja mis horas de comida y me dice, oye, ¿qué vas a comer? Oye, esto, lo otro, o sea, como que está de apoyo. Mis amigos, te digo, que también, por ejemplo, esta vez, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, salir, porque a veces es como que, pero es que los autistas, no, porque ya me tocó también eso, pero si tú sales, pues sí, me gusta, o sea, el problema no es salir, el problema es lo que pasa después, ¿no? La sobreestimulación, se siente terrible, es como, ¿te has sentido crudo? Sí. Bueno, así, o sea, se siente muy feo, de que hubo una vez que fui a un concierto hace poco y las veces que he salido así como que, y al día siguiente no me quería levantar, era así como que, ay, quiero estar acostada, no quiero pararme, no quiero levantarme a preparar nada para comer, no quiero, o sea, es así. Entonces también en las situaciones sociales, antes era como que muy forzoso que yo tenía que ir, o a veces también dejaba muy mal a la gente. Haz de cuenta que incluso yo podía hacer los planes y luego eso, no quiero ir, y no, pues no voy, ¿no? Y no iba. O las veces que sí iba, yo ya me quería ir, o sea, quería salir de ahí. Entonces ahora ya como que yo determino a dónde voy, dónde disfruto y dónde no disfruto y dónde no quiero ir, pero también ahí estoy trabajando con esa rigidez, porque a veces a las otras personas pues también hay que permitirles que decidan qué quieren hacer, y pues tú vas, ¿no? Entonces me pasa, yo estoy casada, o sea, yo tengo esposo y entonces con él me ha gustado mucho esta relación, porque él es una persona que me entiende demasiado, me comprende mucho de hecho él me dijo desde que empezamos a ser novios, tú eres muy rara, me dijo. Y yo, sí, o sea, sí me decía, tú eres muy rara en muchas cosas. Y sí, él de repente sí me decía, ¿por qué no me agarras la mano? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no sé qué? Como ciertas cosas. Y ahorita ya entendimos que es por los problemas sensoriales. Yo no puedo aguantar tanto tiempo como sentir a otra persona, porque me da, hoy no sé, se siente muy extraño. O sea, a mí, por ejemplo, las caricias así como muy suave, yo las siento mucho. Hay días, por ejemplo, cuando tengo, que ya sé también que es una saturación sensorial, que siento todos los vellos de mi cuerpo, o sea, la cabeza, a veces siento como pulsos eléctricos aquí, no sé cómo explicarlo, como que, y es como muy extraño. De hecho, justo estando aquí lo he sentido muchas veces cuando estoy hablando, porque creo que es parte como de una respuesta de que es un tema que me gusta y no puedo dejar de hablar. Entonces me pasa eso, ¿no? Y es algo que yo he sentido antes, pero pues yo asumía que todos lo sienten. Entonces, pues hasta que ya me explicaron que no, igual este tema de auditivo me pasa cuando viajo en avión, que me duele demasiado. ¿A ti no te duele? Sí. ¿Mucho? Sí. O sea, ¿te da ganas de llorar? Sí, no, algunas me ha pasado en alguna ocasión, sí. Uh-huh. Al momento del despegue, sí me ha pasado. No me pasa en el despegue. Cuando estás ya en el vuelo. Sí. No. Entonces, yo en los momentos del despegue sí lo he sentido como para no abrir los ojos un rato. No me pasa en ese momento. Como cuando ya estoy arriba, me pasa que empiezo a sentir como mucho dolor, pero se extiende hasta aquí. O sea, es un dolor que se extiende aquí. Y yo, a veces experimento, bueno, esta última vez la verdad sí me pasó, experimenté un ataque de pánico, o sea,
por el dolor que ya, o sea, y empecé a hacer como los manoteos, que eso también lo hago a veces, como que, pero ya lo hago ahora quizás como más, no me importa, porque antes sí era así como que, me acuerdo que lo hacía cuando estaba más chica, pero ya luego así fue como que, no, y mis manos las tenía que tener controladas porque me da como pena, ¿no? Okay. Entonces, ahora ya no, porque eso me sirve para regularme a veces, siempre y cuando no me lastime, que la escoriación, por ejemplo, por los problemas sensoriales táctiles, pues eso sí, la verdad, me empiezo a rascar, o sea, me rasco, dependiendo de la ropa, dependiendo de, o sea, depende de muchas variables, ¿no? Y pues sí me he lastimado de repente, ahorita ya trato que no sea tanto. ¿Cómo influye el abuso escolar en la manera de percibir el autismo? Ok, bueno, pues te digo, nuevamente en primera persona, porque de verdad que, ¿por qué te prefiero así? Porque hay muchas mamás que ellas conocen a sus hijos y cómo ellos interactúan y cómo ellos, y los niños ellos mismos también. Entonces yo no puedo explicar cómo ellos, y no lo quiero explicar desde la clínica porque yo prefiero que la gente lo explique desde su experiencia. Okay. Entonces, pues al menos yo sí sufrí mucho bullying, en donde los niños me pegaban, en donde, o sea, una vez un niño con un columpio me hizo así en la espalda, ¿no? Porque pues no hablaba. Ya ves que los niños acusan y así. Yo no acusaba, yo no hablaba, yo no hacía nada. Entonces, solo hacía mi tarea, ¿no? Y a veces me acercaba con la maestra, pero nunca acusé. Yo hablaba muy así como mutismo selectivo en el kinder. Hacía eso. Y en la primaria hablé un poquito más. Ay, de hecho tengo una anécdota en la primaria. Una vez le dije a mi papá que quería concursar para Reina de la Primavera, pero porque escribí un poema de una mariposa. Yo solo quería leer mi poema. Pero entonces todos se emocionaron porque por fin va a ser algo social, ¿no? Okay. Sí, entonces por fin va a ser algo social. Hay que ir a apoyarla. Y ya, y pues me acuerdo que me pusieron una canción esa de Azúcar Amargo, en la que se baila así. Y bueno, una prima me enseñó a practicarla. Mi hermana siempre se ríe, mi hermana Bere, la mayor. Y pues fui. El caso es que yo solo quería decir mi poema y cuando me tocó bailar, yo solo estaba así. Ya no me interesó nada, ya no me importaba, yo solo quería leer mi poema. No me importaba ganar o perder, no me importaba nada, yo solo quería leer mi poema. Y entonces esas cosas también me pasan mucho, que a veces la gente puede interpretar como eres una interesada o algo así, ¿no? Pero, o sea, no es que bueno, hay temas que la verdad que no me interesan, pero a veces es como que quiero hacer esto, entonces lo voy a hacer y ya. Entonces a veces sí puede pensar o puede parecer que soy egoísta, porque sí ha pasado, de hecho, con mis hermanas me ha pasado, es que es muy egoísta o solo quieres hablar de esto y ya luego no te importa lo que la otra persona quiera decir. Pero pues sí, eso es algo que también he aprendido. Y la clínica, la consulta, el estar interactuando, porque eso es algo que a mí, la verdad, es algo que mi asistente sabe y por eso me dice no. Yo puedo dar consulta las horas del día y no lo voy a sentir. Yo soy feliz dando consulta. Yo soy feliz en mi casa llegando y revisando expedientes, haciendo cosas, o sea, pero ya establezco esos límites, porque si no, en mi casa puedo pasar de cuenta, toco el teclado y la melódica, que eso lo aprendí hace un tiempo con un amigo que nos gustaba hacer eso, y entonces a mí se me quedó el gusto, pero puedo estar muchas horas haciendo eso. O por ejemplo, si me gusta mucho un libro, me voy a quedar 6 horas hasta que yo lo termine de leer. Y entonces ahí sí es como que, oye, espérate, o sea, hay otras cosas importantes que hacer. Importantes, pero esas cosas como que no logro como poder separarlas y entonces mi esposo sí me dice, oye, ya tardaste mucho, ya tienes 4 horas que estás tocando, ven a comer. Y yo, ay, sí, y voy, ¿no? O sea, ese tipo de cosas sí me pasan. Tengo 2 preguntas más para ya cerrar. Okay. Y una de ellas es, ¿cuáles son los prejuicios que has enfrentado tú como mujer adulta con autismo?
Pues bueno, son apenas del año pasado, ¿no? Que te puedo decir que tengo el diagnóstico. Antes más bien era como, es rara. O sea, es rara. De hecho, en mi familia me decían Bibi. Ubicas, no me gusta ese programa. Pues bueno, a mí me han dicho así como, ay, Bibi, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Pero como ni me gusta ese programa, no le presto atención. Pero bueno, actualmente, pues te puedo decir que he tenido mucha aceptación. De hecho, ni siquiera tendría que ser aceptación, pero es la palabra que se me ocurrió. Mis amigos, así como que tengo una mejor amiga, creo que la conoces, la voy a mencionar para que le dé pena. Se llama Magda, ¿la conoces? Creo que sí. Magdi. Bueno, ella es psicóloga clínica infantil, ella hace diagnósticos de autismo también. Ok. Entonces, ella, por ejemplo, ella me conoce mucho y sí, como que sí sabe y es con la persona que más he compartido. De hecho, cuando le platico, oye, me pasó esto, siento esto, descubrí que esto es por esto. Y mis amigos no me juzgan. O sea, mis amigos no me juzgan. Otras amigas que son como diferentes quizás, o sea, como que quizás no lo comprenden, no es que sean malas. Entonces sí de que, ay, pareces, sí de por sí eres funcional. Y yo sí de que todas las personas somos funcionales. Esa palabra ni siquiera la deberías de utilizar para nadie. Entonces, pues un poco por ahí yo me topé también de que todos tenemos un poco de autismo. Y yo, no todos tenemos un poco de autismo, tenemos rasgos de personalidad, ¿no? O sea, que es muy diferente. Entonces, pero pues como soy también así como que me encanta ir a debatir con la gente, entonces, pues sí les digo, no ha sido un problema para mí, te digo, antes no me defendía, yo defendía a la gente, no le hagan esto a la gente, pero yo no me defendía, a mí que me hagan lo que quieran y ¿no? Entonces, no, ahora ya es así como que, no, o sea, esto lo confronto, pero no me ha pasado tanto realmente que yo me tope con eso. De hecho, tengo un amigo que es youtuber, que es autista también, porque a partir de eso como que, pues allá en donde voy es un centro que se llama Hablemos de Neurodiversidad, en donde solo se habla de neurodiversidad. Entonces, allá hay mucha gente, mi psicólogo trabaja con adultos, con adolescentes, y está bien padre. De hecho, voy a hacer como que un curso con ellos. Hasta ahorita no lo he como llevado, pero voy a dar un curso a ellos de cocina, de postres y así, pues para que los niños sepan hacer esas cosas porque pueden aprenderlo. Entonces, pues no me he topado tanto. Mi esposo, de hecho, es muy lindo en el sentido de que, por ejemplo, él siempre me apoya, él, o sea, no me limita tampoco de que, ay, te tengo que cuidar, pero no, o sea, es un apoyo, pero sí me impulsa, hazlo. O sea, otras veces has hecho muchas cosas, hazlo, solo que ahorita, pues, sé genuina, sé tú, no, y sí, lo hago. Entonces, no, casi no, fíjate. Y la última pregunta que tengo por hacerte es, ¿cuáles son? Yo sé que todos, como dijiste, todos somos funcionales, todos tenemos cualidades, pero la mayoría de las veces cuando a mí me ha tocado escuchar opiniones coloquiales sobre el autismo, solo hablan de la parte negativa, de la parte de las dificultades. De lo que no puedes hacer. Exacto. ¿Cuáles son las cualidades? Yo sé que eres un ser humano y tienes cualidades. La pregunta va más como para que la gente sepa que un diagnóstico de autismo no necesariamente se centra en lo que la persona no puede hacer. Claro. Mira, aquí nuevamente nos podemos trasladar al nivel de ayuda o al grado de ayuda que necesitamos. Estamos hablando que en el espectro podemos haber personas con facilidad de lenguaje y entonces esto para mí, lo que yo estoy haciendo de transmitir información es una cualidad, ¿no? El poder retener información, el poder comprender las cosas como las comprendo es una cualidad, pero no todas las personas la podemos tener, pero hay otras. Por ejemplo, hay un chico allá en el centro que él hace dibuja muy bonito y él vende sus tazas. Es un niñito, tiene como creo que 9 años y vende sus productos de sus dibujos. Entonces, si a mí me hubiesen dicho, si me hubiesen diagnosticado a lo mejor
en la infancia y mis papás no me hubiesen permitido hacer lo que yo hice. Como, yo fui a los scouts y hice varias cosas, o sea, con miedo y así con dificultad, pero las hacía, ¿no? Entonces, y me metían, hace cuenta que a mi hermana la amenazaban, si no llevas a tu hermanita no vas. Y entonces, pues yo no quería, para mí era un castigo, pero pues me llevaba a mi hermana y eso también, pues sus amigos me integraban y Dani, no sé qué, por acá. Y pues eso me hacía como que conocer un poquito más de la interacción y así. Digo, era el castigo de mi hermana, pero pues a mí me ayudó. Pero pues yo pienso que sí hay muchas cualidades, a lo mejor van a haber personas que van a necesitar más ayuda y es lo que te decía hace rato y yo no, pero deben de tener alguna cualidad. Es lo que te decía, a pesar de no tener un lenguaje, una comunicación verbal, las personas se comunican y eso también es una cualidad, poder comunicarte a pesar de no tener un lenguaje verbal o no verbalizar. Entonces, por eso yo te hablaba que cuando el término de cuando se utiliza de tienes autismo funcional, no existe y está mal, no siento que se debería de usar, ya no se usa porque eso nomás describe, por ejemplo, la interacción que podemos tener, ¿no? Pero no se usa porque eso también pues puede invisibilizar a las otras personas autistas que tienen también otras características. No solo se basa en reconocer las cualidades de aquellas personas que tenemos un nivel 1, por ejemplo, de autismo, que muchos podemos verbalizar y podemos comunicarnos, ¿no? O sea, no solo es eso. Y eso ha surgido a partir de estereotipar el autismo en las series, por ejemplo, la de Atypical, la de serie en donde sale Sheldon, la de la doctora Wu. Entonces ahí observas como estereotipos que ya asumo que así es, que tienen que ser muy inteligente, que tienen que ser, y no es así. Por eso es un espectro en donde todos tenemos cualidades diferentes y también dificultades diferentes o similares, pero cada autista es una persona, es un individuo y por eso yo siempre te dije, hablar en primera persona. Y es lo que más te voy a agradecer, que hayas hablado en primera persona y que hayas sido muy puntual siempre en cada pregunta, en insistir en que es primera persona. Pues bueno, Dani, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad, sí tienes una manera muy puntual de explicar la información que sé que retienes en tu cabeza. Se te hace muy fácil expresarla tal cual. Yo a veces divago demasiado cuando quiero explicar. Yo pienso que hago eso, de hecho, es lo que te decía, pienso pues, que no. Fíjate que no, porque yo cuando me refiero a que yo divago es que a veces pierdo el hilo de lo que me explico. Y contigo es muy fluido. De verdad estoy muy agradecido de que hayas aceptado la invitación. Es una plática en la que me llevo muchísimo aprendizaje. Eso para mí es importante porque parte de hacer lo que hago del podcast es que yo también pueda seguir aprendiendo de muchas cosas. Pues muchas gracias por todo. Gracias.